Dios les bendiga, niños. En esta tarde vamos a estar dando la escuela bíblica. Les voy a pedir que busquen sus Biblias. Y vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 11. Vamos a estar leyendo del versículo 12 hasta el 14 y luego vamos a pasar al 19 hasta el 22. Mientras ustedes corren a buscar sus Biblias, voy a dar gracias a Dios por la palabra. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que va a ser predicada a cada uno de los niños en este momento. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu bendiciéndonos a través de la misma. Gracias, Señor, porque nos has dejado una palabra para poder vivir a través de ella. Bendice cada uno de los niños allá en sus hogares, oh Señor. Te damos toda honra y toda gloria, poderoso Dios. Háblanos en esta tarde, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ok. Marcos capítulo 11 del 12 hasta el 14 y luego del 19 hasta el 22. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vamos a pasar el versículo 20 hasta el 20, del 19 al 22. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la palabra. Vamos a estar predicando bajo el título La parábola de la higuera. Ok. Imagínense esta historia. Muy temprano en la mañana, Jesús salió de Betania con sus amigos, los discípulos. Iban caminando y caminando y caminando mucho hasta que de repente se detuvieron frente a un árbol. Este árbol era un árbol de higos. O sea que era una higuera, un árbol de higuera. Era una higuera que se destacaba entre los demás árboles. Quizás era una higuera que le daba sombra a los demás árboles. Quizás tenía pajaritos cantando y era todo muy bonito. Entonces, ¿saben qué? Jesús tenía hambre, mucha hambre. Y entonces pensó: esta higuera quizás tenga frutos para que yo pueda comer. Y comenzó a buscar y a buscar, pero ¿qué creen? No encontró absolutamente nada. Imagínense cómo se encontraba Jesús, de que tenía tanta hambre y no encontró nada. Entonces quizás movió la cara con tristeza. Y entonces él se enojó y le habló enojado a esa higuera y le dijo: nunca más nadie coma fruto de ti. Vamos a repetirlo: nunca más coma nadie fruto de ti. Imagínense que si estaba enojado Jesús porque no encontró frutos en esta higuera. Entonces, al día siguiente, cuando regresaron, pasaron por el mismo lugar. ¿Y qué creen? Que los discípulos vieron la sorpresa de que la higuera estaba seca completamente. Estaba seca, se había muerto. Y le dijeron sus discípulos a Jesús: Jesús, mira, la higuera que tú maldeciste se ha secado. ¿Y saben qué le dijo Jesús? Para Dios no hay nada imposible. Si tienes fe, puede pasar todo lo que quieras. Entonces, fíjense, niños, que antes de esta historia, Jesús había pasado por el templo. El templo en aquellos tiempos se estaba usando ya no para darle culto a Dios, sino que en el templo
hacían ventas de animales o ventas de cosas y ventas ilícitas, donde ellos, por ejemplo, vendían palomitas que costaban, un ejemplo, que costaban $10, pues ellos los daban en $20. Imagínate. Entonces no solamente estaban vendiendo cosas, sino que estaban vendiéndolo más de lo que deberían de haberlo vendido. Entonces Jesús no estaba contento con eso. Jesús estaba muy molesto y quiso regañarlos, pero se quedó calladito porque dice que ya era de noche y no quiso hacer alboroto. Entonces Jesús no estaba contento porque en la casa de Dios uno no llega a hacer cosas ilícitas. Uno va a adorar y glorificar el nombre de Dios. Entonces Jesús estaba muy molesto y pasó por este lugar y comparó a esta higuera con el pueblo que estaba en ese templo. Entonces dijo: estas personas en el templo no están dando fruto, porque todo buen cristiano debe de dar frutos. Esta higuera no estaba dando frutos, porque todas las higueras deben de dar frutos, porque si no, no sirve. ¿Para qué vamos a usar un palo que no da frutos? ¿Para qué? Solamente está agarrando espacio en la tierra. Entonces Jesús dijo: ¿para qué necesitamos cristianos que no llegan a adorar a Dios, sino que lo único que están haciendo es vendiendo y haciendo beneficios para sí mismos? Entonces Jesús se molestó y más adelante encontramos la historia donde Jesús fue al templo y empezó a volcar las mesas y a tirar todo lo que los vendedores tenían para poder defender el lugar santo de Dios. Estaba muy molesto. Pero fíjense que hoy en día es lo mismo. Dios compara esta higuera con el cristiano. Dice que la higuera que no dé frutos, que el árbol que no dé fruto, es cortado desde la raíz y es agarrado y echado en el fuego donde se quemará. ¿Por qué? Porque eso es para lo único que puede servir, para ser quemado el árbol. Entonces así mismo es cada cristiano. Los niños o las personas que no damos frutos, Dios va a castigarlo. Porque de nada sirve estar en esta tierra si no estamos dando frutos. Dios quiere que nosotros demos frutos, que cuando Dios venga y nos pase la inspección a ver cómo nosotros estamos, que nosotros tengamos frutos para dar y que Dios diga: en este árbol no lo voy a cortar porque este árbol sí tiene frutos. Entonces, ¿todos los niños serán comparados, Leilani, con un árbol? ¿Con el árbol de la higuera? ¿Todos los niños serán comparados? Sí. Sí, muy bien. Todos los niños y todas las personas somos comparados a un árbol que debe de dar frutos. ¿Y qué frutos son esos que debe de dar un niño cristiano? Son cosas de niños cristianos. Son no mentiras, no desobediencias, portarte bien, ayudar a otros, compartir, ser amable, ser respetuoso. Hay muchas cosas que nosotros debemos de demostrar que somos niños o personas cristianos, porque los demás niños que no les sirven a Dios, que no son cristianos, ellos no pueden dar fruto porque ellos no tienen a un Dios vivo como nosotros, que nos enseña a vivir de una manera correcta. Entonces Dios quiere que nosotros demos buenos frutos, pero que sí demos frutos. Porque si no damos frutos, ni buenos ni malos, también estamos mal. Porque la higuera no dio frutos podridos, ni tampoco dio frutos buenos, sino que simplemente no tenía frutos. Entonces, nosotros necesitamos dar frutos, así como esta higuera. Ok, que el Señor les bendiga y espero que se puedan gozar con esta clase de la escuela bíblica. Vamos a estar aprendiendo el versículo Mateo 7:20, que dice: por sus frutos los conoceréis. ¿A quién conocerán? A los cristianos, porque dan frutos de cristiano. Porque un árbol de mango no nos va a dar limones, ¿verdad que no? Un árbol de mango, ¿qué nos va a dar? Mangos. Entonces, si es un árbol de mangos, tiene que dar mangos. Si eres un árbol de Cristo, tienes que reflejar a Cristo. Entonces, vamos a repetirlo nuevamente. Mateo 7:20. Por sus frutos los conoceréis. Vamos, Leilani. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Mateo 7:20. Dios les bendiga, niños. Nos vemos pronto.